Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Adultos mayores que murieron solos, ¿sí? Porque realmente nadie les iba a ver tampoco. Y no se trata de eso. Lo que se trata es tener el cuidado máximo para realmente no compartir en forma cotidiana con los adultos mayores. Ellos necesitan todavía estar aislados un tiempo más, no necesitan el contacto cercano, frecuente, no se puede hacer con ellos todavía los almuerzos, lo que se acostumbraba a hacer antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el almuerzo es un momento donde se quita uno la mascarilla y puede tranquilamente contaminarse, ¿sí? Pero no se olviden de que uno debe estar muy presente también con el adulto mayor a través de la tecnología que tenemos que estar recontra presentes con las videollamadas, eso frecuentemente, a diario, ¿sí? Y pues obviamente si los adultos mayores necesitan o requieren que les compremos las cosas, ellos no deberían ser los expuestos a salir a supermercados y pues en realidad con medidas de protección podríamos pues obviamente ir a visitarles, a dejar las cosas, sí, pero no a compartir momentos íntimos, sí, pero sí se puede ir a visitar al abuelo, al adulto mayor, sí, obviamente buscando espacios que sean libres, al aire libre, que no vayamos a estar encerrados, que el adulto mayor tenga la mascarilla puesta, sí, que nosotros también tengamos las mascarillas y obviamente que no haya ese contacto cercano, sí, sino al menos los 2 metros de distancia y sin compartir momentos, como decíamos, como de las comidas que podrían ser de riesgo para el adulto mayor como tal, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Porque no queremos que enfermen. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud inclusive ha dicho que las personas que tienen factores de riesgo deberían utilizar mascarillas médicas, ¿sí? Entonces, realmente inclusive priorizar las mascarillas para el adulto mayor, o sea, ellos realmente deberíamos darle muy buenas mascarillas en el momento en que tenemos que tener algún contacto con ellos y no olvidar que el distanciamiento social con ellos es primordial, así que no deberíamos exponerlos a ningún tipo de aglomeración ni que tengan ellos que estar pues comprando sus cosas puesto que se pueden enfermar. Obviamente con la visita de los niños, sabemos que los niños pueden contagiar también, así que obviamente restringir y obviamente podemos saludar, pero realmente no compartir en una forma más íntima. Hasta ahí, Katy, para no extenderme más. Bueno, muchas gracias, Caro, siempre tan clara, siempre tan expresiva en todo lo que nos explicas. Me saltan un sinnúmero de preguntas que creo que todos aquellos que queramos preguntarte sobre ciertas cosas que tenemos algunas dudas, sobre todo en los que tenemos niños pequeños en casa, cómo manejarnos. Creo que lo dejaremos para el último, para hacer una ronda de preguntas que cualquiera de los participantes, si desean hacer una pregunta, lo tienen en el chat, nosotros lo iremos tomando, las iremos calificando y al final les daremos solución o les daremos las respuestas. A continuación tenemos al doctor Fabián San Martín. Él es doctor en medicina y cirugía, tiene un curso de posgrado en auditoría médica, es un técnico de antropometrista ISAC nivel 2 y su especialidad es en medicina del deporte y actividad física. Él hoy en la noche nos va a aclarar ciertas situaciones que estamos viendo que a diario ahora ya vamos reiniciando cierto tipo de actividad física, ¿no? Entonces, creemos necesario tener claro cómo salir, cuánto salir y qué hacer al salir, ¿no? Y sobre todo dirigido a nuestros pacientes pediátricos y a nuestros adultos mayores. Entonces, muchas gracias, Fabián, por tenerte aquí. Siempre un placer contigo compartir. Siempre aprendo un montón contigo del deporte, así que muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, un agradecimiento en especial a la Universidad de la SUAY, luego a la Facultad de Medicina, pues y a ti obviamente
Caterine y a Claudia, que se han encargado de organizar esta conferencia, este conversatorio bastante bonito, bastante interesante, porque tiene muchas cosas que al día de hoy están en duda de todas las personas, ¿no? Todos están preocupados por saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, escuché y con mucha atención todo lo que expuso la doctora Carola Cedillo, pues sí me ha gustado. Me ha gustado porque deja abonado el terreno para que yo empiece a hablar un poco de lo que se habla al día de hoy, que es, bueno, dos momentos en esta pandemia, en este contexto de COVID. El primero, el aislamiento, y el segundo, el desescalamiento, ¿no? Entonces, en esos dos momentos siempre ha primado esa duda, esa necesidad que se generó a través de cada uno de nosotros sobre el mantener cierto grado de actividad física o cierto nivel de ejercicio. Y aquí siempre yo hago una pequeña parada porque lamentablemente nosotros los médicos no estamos muy preparados todavía para entender ese pequeño gran detalle que es la diferencia que existe entre actividad física y ejercicio, que yo lo vengo promoviendo en todas mis conferencias, siempre lo digo, porque tiene que quedarse ya muy arraigado al conocimiento que nosotros empecemos a manejar. Entonces, en ese sentido, tengo que decir que pues, actividad física es todo movimiento que genera un gasto calórico. Y después el ejercicio es toda actividad física que sea programada, que sea sistemática y repetitiva, obviamente. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes y en ese contexto, lo que cabe en el primer momento de la pandemia de COVID es que cuando estuvimos nosotros en aislamiento, nos indicaban que lo esencial era mantener un sistema inmunológico activado, un sistema inmunológico funcionando en perfecto estado. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Teníamos que remitirnos hasta la parte de inmunología, en donde nos dice, pues usted mantenga una alimentación adecuada, mantenga un nivel de actividad física, apropiado, adecuado, y ya está. Bueno, aparte de esto, obviamente, mantenga periodos de reposo acordes a sus edades, ¿no? Entonces ahí empezábamos ya un poco a tener claro que era interesante mantener un ritmo circadiano apropiado para que todo esto a su vez confluya en un buen estado de salud, porque no queríamos que las personas tengan que salir y acudir a centros médicos, a hospitales, por situaciones que pudieran manejarse de otra manera. Entonces, eso era el primer momento. Y allí la gente empezó a perder la razón, digo yo, porque empezamos nosotros en el sistema deportivo, en el sistema médico deportivo, empezamos a ver cómo las personas empezaban a realizar maratones, empezaban a realizar rutinas de ejercicio, primero, de alta intensidad y segundo, de larga duración, en los cuales nosotros tenemos claro que se sufre una alteración de la respuesta inmunológica. Y obviamente esto iba en detrimento de su salud y esto iba a hacer que esta persona, si llegara a exponerse en algún momento a la infección por COVID, pues se manifestara de la peor manera. Entonces, el escenario se iba poniendo un poco rudo, un poco tórpido, y entonces necesitábamos una guía. Y en esa guía, en ese buscar de las recomendaciones, empezamos a presentar opciones que tenían que ser muy claras, muy sencillas, y en ese momento decirle a todas las personas que estaban en confinamiento, primero, necesitamos que usted haga actividad física. Regresando a la definición, pues todo movimiento del cuerpo, del músculo que genera gasto calórico. ¿Qué era eso? Era sencillo, manténgase haciendo cosas dentro de su casa, ¿sí? Lave la ropa, lave el carro, baña al perro, limpie las gradas, trapee la casa, el garaje, se limpie los vidrios. Todo este tipo de actividad física iba a estimular adecuadamente, bueno, claro, en concordancia con la nutrición, iba a estimular adecuadamente el sistema inmunológico y eso nos iba a mantener a nosotros en un mejor nivel. O sea, estaba clarísimo y no debería haber inconveniente. El problema es todo este recurso de redes sociales y ese afán que tiene el individuo al día de hoy de tener una notoriedad por sobre el resto que hace que haga cosas que realmente son excepcionales y excepcionales no en el buen sentido, excepcionales a veces rayando en la idiotez. Y ahí es vi hace poco una persona hizo un maratón, o sea, 42 kilómetros en una habitación de hotel. O sea,
Imagínense el tipo de situaciones que se dan alrededor de esto. Todo eso lo teníamos que ver y nosotros desde la Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Deporte hemos tratado de orientar, de mostrarnos como un ente que podría ayudar y orientar adecuadamente a las personas para que se tenga claro, no tiene que hacer nada excepcional, simplemente tiene que mantenerse activo. Eso lo dejo claro en la primera parte, como les había dicho, del confinamiento. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la etapa de desescalamiento, bueno, con las condiciones de los semáforos y todo esto, de que en principio podían salir solo los atletas de alto rendimiento, luego los formativos se podrían integrar y luego la población general puede ya empezar a hacer actividad física. Fíjense ustedes que el reglamento dice actividad física al aire libre. Entonces, es un poco loco, ¿no? Entonces, de ahí deberíamos decir, bueno, vamos a caminar nada más, entonces, y vamos a caminar un rato como quien nos liberamos de la tensión de estar dentro de casa, tal vez podría ser. Aquí yo hago una pequeña reflexión. Muchas de las medidas que se toman, nosotros estamos viviendo, por decirlo así, dos momentos. El primero es cuando lo que le sucede a Europa nos lo cuentan, lo vemos, lo miramos y adoptamos muchas de esas medidas acá. Pero yo les digo, a veces olvidamos nosotros que la situación de ellos es totalmente diferente. Por ejemplo, en el hecho de estar en los espacios, el hecho de que las personas tengan que salir, porque los espacios allá son tan reducidos en la mayoría de los casos, hace obligatorio el pensar en la necesidad de tener que salir. Pero para nosotros, la verdad, eso no es tan común. Hay personas que viven en espacios reducidos, pero no es tan común todavía. Y habría que considerar entonces en ese sentido qué tan necesario es salir. Y bueno, y luego si es necesario, pues ahora sí, vamos a hacerlo de la manera apropiada. Y ahí tenemos otro gran problema, porque bueno, la verdad es que yo durante todo este tiempo he visto a personas realizando ejercicio y respetando totalmente la normativa. Total y absolutamente. O sea, están muy cerca, muchos de ellos no utilizan mascarilla, van en grupos, luego se reúnen para comentar cómo les sintió el entrenamiento y eso es irrumpir en la normativa. Y antes irrumpían en la normativa legal, inclusive al salir cuando no estaba permitido. Entonces, todo esto nos ha dado a nosotros un escenario en el que la verdad yo lo veo muy complicado poder desde el sistema central mantener una normativa que genere unos resultados adecuados. Y por eso me parece que las estadísticas nos están golpeando una vez más. Entonces ahora existen recomendaciones muy claras en torno a lo que es actividad física y ejercicio al aire libre. Y para mí es lo siguiente, hágalo si es estrictamente necesario, ¿sí? Entonces, cuando digo si es estrictamente necesario, yo que no soy un deportista asiduo, obviamente me pongo siempre como ejemplo, pues estoy caminando dentro de casa, subiendo las escaleras, estoy haciendo más actividades dentro de casa para mantener un número de pasos adecuados que lleguen a los que yo solía tener antes de este confinamiento y que me permita a mí mantener mi peso corporal, buscar nutrirme de mejor manera y ya está. Y la segunda parte en la cual ya es una persona que realizaba actividad, que ya realizaba ejercicio a una intensidad adecuada, a una intensidad determinada y durante una frecuencia determinada, ¿qué es lo que le pedimos? Le pedimos en primera instancia que no entrene en intensidades altas. Y tengo que empezar con el no. No entrene en intensidades altas. Puede entrenar en una intensidad exclusivamente aeróbica. Esta es la recomendación muy puntual. Me van a preguntar muchas personas, bueno, pues ¿y cuál es la intensidad aeróbica? Pues hay muchas maneras de determinarlo, pero para no entrar en tecnicismos en este momento, uno de los mecanismos más prácticos, más fáciles para determinar si una intensidad es aeróbica, es entrenar, como dicen los europeos, al aliento. Entrenar mientras yo pueda sostener una conversación durante la práctica del ejercicio, en ese momento yo sé que estoy entrenando en una zona aeróbica, punto. Si yo empiezo a jadear, a respirar más rápido, más frecuentemente y no puedo sostener una conversación, entonces en ese momento he pasado mi umbral aeróbico, ¿sí? El rato que yo he pasado este umbral, entonces ya estamos en problemas. No es lo ideal. Que yo quiero tener condición física. Pues sí, pero condición física nosotros los médicos del deporte preguntamos, ¿quiere tener condición física para qué? Porque normalmente eso es para competir.
Entonces no va a competir, no tiene ninguna prueba cerca, no hay nada programado, tranquilícese, relájese y hágalo de manera apropiada. Entonces, para nosotros, la primera gran indicación es la intensidad del ejercicio. Piense bien en que la intensidad del ejercicio que usted va a realizar sea aeróbico, lo primero. Lo segundo, tenemos una recomendación muy clara respecto al uso de la mascarilla en la práctica deportiva. Y es que se debe utilizar. Se debe utilizar. Lamentablemente, nosotros no estamos acostumbrados a usarla y lamentablemente tenemos una cultura bastante negativa en la que siempre entramos con el no por delante. O sea, cuando llegamos y vamos a decir que queremos hacer algo, dice, pero no. Entonces, eso es ya es idiosincrasia, diría yo, hasta cierto punto. Yo les decía a la gente que hace ejercicio, les decía, ustedes salen con el buff, con la bandana, salen cubiertos siempre a correr y resulta que ahora les molesta la mascarilla. O sea, yo no les entiendo. Entonces, eso en primer punto. En el segundo punto, les he dicho yo, si es una intensidad aeróbica la que estamos pidiendo que se sostenga, no hay un aumento de la frecuencia respiratoria brutal en el que uno diga, ay, voy a perder la vida por poco si entreno muy fuerte. Primero que no está permitido, no se sugiere que se entrene fuerte, primero. Segundo, no existe un consumo de oxígeno que sea tan significativo que la necesidad significativa de ese consumo, que vaya a generar una hipoxia. O sea, eso no pasa. Y no pasa por varias cosas adicionales. Primero, yo les digo, la mascarilla deja pasar los gases. O sea, deja pasar los gases. Que claro, que tendrá un efecto de cámara seguramente en el cual hay un aumento del nivel de CO2 en algún momento. Pues sí, no discuto que no. Pero son niveles que no afectan a la parte fisiológica. Y peor aún, si ha tenido ya esta persona que está realizando esta actividad, tiene una condición física, pues ella va a tener ya una adaptación que le va a permitir superar ese aumento de esa concentración de CO2. Entonces, no resulta por ahí factible el no uso de la mascarilla. O sea, para nosotros no tiene sentido. Decía que el uso de la mascarilla, lamentablemente, le encontramos muchos pretextos. Otra de las situaciones es que aumenta la acidez del cuerpo y aumenta la presencia del ácido láctico y personas han muerto y niños han muerto. Yo siempre veo compartiendo en las redes este tipo de noticias y cuando leemos la noticia completa, primero aclara que no se ha confirmado que la muerte se deba al uso de las mascarillas, en primera instancia. En segunda instancia, que la intensidad del ejercicio, a lo mejor en algunos casos estuvo una intensidad bastante fuerte y haber venido de un periodo de desentrenamiento podría haber provocado una mala respuesta, pero para que esa mala respuesta se genere, esta persona tenía una patología previa. Entonces, en ese sentido, la recomendación de actividad física y de ejercicio, y más de actividad física, más en ejercicio todavía, es tener claro que tengo que estar seguro de que mi condición de salud es buena, que yo he tenido un control que me permita a mí saber que estoy sano para poder realizar ahora sí actividad física. Y como voy a hacerlo en una intensidad moderada, una intensidad aeróbica, no tengo inconvenientes. Entonces, todo este tipo de situaciones, lamentablemente, no las llevamos nosotros, no las tenemos claras. Tenemos un problema nosotros al día de hoy con el Ministerio, con la Secretaría del Deporte, en la que la Secretaría del Deporte orienta a sus federaciones provinciales para que empiecen a retomar el ejercicio, la actividad física y el ejercicio dentro de sus instalaciones con los chicos. Y a lo que nosotros, y yo personalmente les he dicho, ustedes pretenden que los chicos no vayan a la escuela porque hay riesgo, pero sí pretenden que vayan a entrenar a los escenarios deportivos. O sea, el rato que van a entrenar están inmunes. Ustedes me aseguran que las instalaciones deportivas son lo mejor que hay en el sistema sanitario, de cuidados. O sea, me aseguran eso. Entonces, cuando me respondan ese par de situaciones, vamos a tener claros y vamos a ser los primeros en recomendar el que se regrese al ejercicio en las federaciones provinciales. No tenemos es que el deporte es salud. Sí, pero olvidaron la otra parte. El deporte es salud,
a las intensidades adecuadas. Entonces, cuando nosotros entendemos la oración completa, vemos nuestro escenario y vemos nuestras condiciones, nosotros vamos a saber si estamos realmente preparados para volver a este tipo de circunstancias, que es el realizar el ejercicio en espacios abiertos. Ahora he visto a personas yendo a la montaña a entrenar. Sí, van a la montaña a entrenar. Primero, si no ha sido antes, que no se te ocurra ir ahora, ¿sí? Porque es duro, es fuerte. Segundo, llegan a la montaña, entrenan en la montaña, se sacan la mascarilla y se toman las fotografías. Están ahí ellos compartiendo todo. Entonces, somos muy complejos. Esa fotografía que mostró la doctora Cedillo, en la cual estaban los niños ahí sentaditos, todos muy bien portados, puestos sus cascos, toda esa situación. Yo digo acá, solo si los sedamos, vamos a obtener ese resultado. Y siendo un poco exagerado nada más, ya la gente que me conoce sabe que lo hago solamente para crear un poco de expectativa, pero es que es verdad, yo siempre, no es que sea negativo, soy realista. ¿Cuánto de eso nosotros lo podemos copiar y replicar acá? Pues habrá que educar mucho a nuestra gente, y esa es la tarea que nosotros como médicos del deporte tenemos al día de hoy. Primero, inculcar a la gente la diferencia entre las dos cosas, actividad física y ejercicio. La segunda, que cuando estamos dosificando ejercicio, lo interesante, lo apropiado es dosificar la intensidad. Y ya, con eso tenemos lista la mitad del camino para la prescripción de esas famosas medidas higiénico-dietéticas, donde el ejercicio es fundamental para prevenir la mayor parte de las enfermedades transmisibles. Y lo último, para dejarles aquí, es que seguimos nosotros desde el orden personal e institucional, desde la Sociedad de Medicina del Deporte, promoviendo el uso de la mascarilla como un método que ayuda a controlar la situación en torno a la pandemia de COVID, y que esta no influye de manera negativa en la salud de las personas que realizan ejercicio. Entonces, creo que por ahí estoy en tiempo y en las 2 o 3 ideas que quería dejarles a ustedes puestas acá, y espero que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber para poder conversar un poco más alrededor del tema. Bueno, muchas gracias, Fabián, siempre tan claro, tan experto realmente en esto de actividad física y deporte. Ya tenemos algunas preguntas que las vamos a dejar para el final, están dirigidas a ti para aclarar ciertas situaciones, ¿sí? Continuando con este panel, invitamos al doctor Pedro Martínez, es nuestro próximo panelista. El doctor Pedro Martínez es doctor en Medicina y Cirugía, es miembro de la Comisión Científica de los Médicos Rurales, es médico familiar, es director del posgrado de Medicina Familiar de nuestra universidad, es docente de nuestra Facultad de Medicina y también es médico tratante de la Fundación Pablo Jaramillo. Doctor Pedro, muy amable, muchas gracias por acompañarnos, y claro, el tema que usted queremos que nos aclare y que nos guíe es cómo están las condiciones de nuestro adulto mayor dentro de retomar sus nuevas actividades. Doctor Pedro. Muchas gracias, Caterine. Realmente muchas gracias, compañeros, Carola, Fabián, un gusto verles acá y compartir con ustedes este panel. Yo voy a empezar cuando Caterine me dice, tiene que dar su currículum y decir quién es. Digo, caramba, es medio complicado el decir quién es uno cuando en realidad se define por la profesión que uno tiene, ¿no? Esa es un poco la situación. Pero bueno, yo voy a empezar con una frase de Michel Houellebecq, que es un escritor francés que no llega a la tercera edad aún desde el punto de vista de la definición de los 65 años. Es un señor que tiene 64, o sea, aún no cumple los 65, y él hace unas aseveraciones que me parecieron bastante buenas dadas estas circunstancias en las que estamos en este momento. ¿Y qué es lo que dice Houellebecq? Houellebecq hace una reflexión y dice, lo primero que uno hace al contactarse con sus amigos, escribirles un correo o un mensaje de texto o WhatsApp, es a ver si es que están vivos o no todavía mis amigos. Y bueno, uno se entera que habitualmente están vivos con los que se ha relacionado y trata de hablar alguna cosa interesante, pero con la pandemia ya todos nos hemos aburrido, sigue diciendo Houellebecq. Nos hemos aburrido tanto y además nos aburrimos porque este es un virus medio así de baja calidad, ¿no? Porque ustedes saben que existen enfermedades que tienen más alta calidad que otras, pues, ¿no? Es decir, el tener un lupus eritematoso sistémico es mejor que tener sarna,
pues, evidentemente. Entonces, este virus es un virus realmente banal, un virus primo hermano del resfrío común, que ni siquiera, sigue diciendo Houellebecq, ni siquiera se transmite a través de la vía sexual. Entonces, también es un demérito de este virus el que sea un virus así tan anodino para muchas personas que no presentan absolutamente ningún síntoma y que pueden ser contagiantes, versus otras que realmente pueden morirse, ¿no? Entonces, esta situación ha provocado, sobre todo, como ya lo dijo Fabián y también Carola, que, por ejemplo, en países como en Italia y en España, las personas mayores hayan tenido que morir solas, en sitios y en lugares, sea en hospitales o en casas o en asilos geriátricos, y estas personas mueren y se les entierra enseguida sin tener un proceso de duelo, sin tener un proceso de una situación desde el punto de vista del paso que significa normalmente cuando una persona fallece. Y eso realmente son muertes anónimas, ¿no? Es decir, muertes que a lo mejor se dieron y que le avisaron a la familia a los días o no le avisaron nunca, le entregaron una fosa común, le incineraron, le dan una cajita con cenizas, será o no será mi padre, será mi abuela o no. Entonces, realmente, sin un testimonio de vida. Y recordemos que estas personas mayores, me asusta a mí cuando alguien dice, anciano de 50 años fue arrollado por un vehículo. Caramba, anciano de 50 años. Y resulta que casi la pregunta es, ¿y acaso hemos tratado mejor a los ancianos previa a la pandemia? Es decir, los ancianos y el edadismo, que se llama, o el ajeísmo, es una situación muy compleja y muy dada en la situación, ¿no? Es decir, los propios médicos, venga viejito, venga abuelita, venga abuelito, que le dicen o tratan, a algunas personas de esa manera. Es decir, existe el edadismo o ajeísmo, que es una forma absolutamente discriminatoria de atender a las personas. Y eso trae cola dentro de una circunstancia como la que estamos viviendo en la pandemia, porque igual yo sé que debemos proteger a las personas mayores, absolutamente de acuerdo, pero también una pregunta es, ¿cuándo uno es mayor? Es decir, si es que usted pregunta a un chico de 20 años cuándo se es mayor, le dirá a los 40 ya es viejo, ¿no? Y cuando uno tiene 50, dice, pues las chicas de ahora, las chicas de 48, las chicas de 52, ¿no es cierto? Y cuando tiene 70, ya los de 80 no parecen tan viejos, ¿no? Y cuando tiene 80, pues uno dice, bueno, ahora sí voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces resulta, ¿cuándo nos convertimos en ancianos o en viejos? Y esa sí es una situación que la han dicho muchos estudiosos a lo largo de la historia. Y una de las razones por las cuales o cuando nos definimos como viejos es cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de tener curiosidad, cuando dejamos de hacer cosas. Ahí es cuando nos dejamos cuando nos convertimos realmente en ancianos. Entonces, la pregunta es realmente cómo hemos tratado a los ancianos hasta ahora. Es decir, cuando uno se rasga las vestiduras de que tengo que ir a visitar a mi abuelita ahora en la pandemia, cuando antes me importaba un pepino la abuelita, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que debemos considerar. ¿Qué era lo que hacíamos antes versus lo que debemos hacer ahora? Y aquí yo voy a hacer un poco un análisis desde el punto de vista de 4 patas, desde el punto de vista de la medicina de familia, que van primero por lo biológico. Ya Carola nos lo explicó muy claramente, la cuestión absolutamente prioritaria del distanciamiento social, de mantener el 1,5 metros, 2 metros, la mascarilla. Carola nos ha hecho toda la explicación acerca de cuál debería ser la mascarilla, no voy a hablar acerca de ello. La inmunización de influenza y neumonía en las personas mayores debe ser una prioridad no es que va a prevenir el coronavirus, por supuesto, pero nos va a evitar que la persona mayor pueda contraer otra enfermedad como la influenza o la neumonía y que eso complique en caso de que le diese el coronavirus. Evidentemente, resulta que, ya lo dijo Fabián, el ejercicio, es decir, uno igual puede hacer ejercicio con moderación, no se le dice a nadie corra la maratón, ¿no? Yo recuerdo un viejo cirujano que decía, haga lo que le permite el cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, no debe desmandarse, si es que usamos una palabra nuestra, sino debería utilizar la parte lógica de decir, bueno, realmente,
qué es lo que debemos y podemos hacer. Es decir, no es bueno estarse sin moverse tanto tiempo y eso es absolutamente importante. Entonces, desde lo bio vienen esas preguntas, ¿no? Es decir, realmente, ¿por dónde vamos en ese sentido? Desde el punto de vista de lo psicológico, las personas que hemos pasado la cincuentena, un ex rector de la Universidad de la SUAY dijo, y con el perdón de la palabra, de este rato cualquier pendejo tiene 50 años. Claro, cuando uno tenía 20, los de 50 eran gente realmente que había que respetar, que uno les veía así como personas realmente de calidad y todo lo demás. Este rato cualquiera tiene 50 años. Pero el rato que uno cumple 50 años, y más allá de los 50 años, como algunos, evidentemente nos preguntamos la realidad de que no solo que sabemos que vamos a morir, sino sentimos que vamos a morir. Y quiero hacer una diferencia clara en eso, porque claro, un niño de 8 años ya tiene conciencia de que es finito, de que va a morir en algún momento, pero no soy yo, es decir, es el otro, siempre es el otro. Y los adolescentes, por ejemplo, son inmortales, pero la persona mayor ya sabe, ya siente, no solo sabe, sino siente que va a morir. Entonces es importante desde el punto de vista psicológico, saber que en estas épocas de crisis, esas personas mayores necesitan un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque el rato que leen en la prensa, ah, caramba, ha fallecido este señor que era compañero mío, ah, murió la vecina, ah, murió el de más allá, yo aún no, pero han muerto tantas personas que a lo mejor yo soy el próximo en fallecer. Entonces, no podemos olvidar esa circunstancia, que las personas mayores están viviendo una crisis en ese sentido, otras personas lo llamarían un turning point, en el sentido de que un punto de quiebre en sus vidas, ¿no? Y el rato que usted tiene 80 años y ha pasado 6 meses en cuarentena, ¿cuánto tiempo de vida le espera? ¿Cuánto tiempo es su expectativa de vida? Es decir, a lo mejor nosotros, las personas que estamos aquí, podemos decir, bueno, dentro de 10 años voy a hacer esto, dentro de 5 voy a hacer lo otro, pero para una persona de 80 años dirá, ¿qué voy a hacer en 6 meses? Entonces, si la pandemia se extiende, pues sí, va a ser una situación muy grave de sentimiento y de sufrimiento para las personas mayores, una situación de aislamiento que evidentemente a través de las redes sociales, Zoom, WhatsApp, llámenle como quieran, no hago propaganda, pero que uno puede estar en contacto con las personas mayores y es absolutamente prioritario, no hay nada que hacer. Eso trae, por supuesto, de la mano con lo social, ¿no? La compañía, el asunto de la visita, aunque sea de lejitos, la visita, puesto su mascarilla, es decir, si es que usted va a visitar a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre, y se va puesto una mascarilla de tela con filtro de 3 capas y está a 1,5 metros de distancia, claro que lo puede visitar. ¿Le puede abrazar? Claro que lo puede abrazar desde atrás. Puede venir y palmearle en la espalda, puede palmearle en los brazos. ¿Por qué? Porque el contacto personal es absolutamente importante para todas las personas y no se diga para una persona mayor que está sola y aislada muchas de las veces. Entonces sí podemos tocarlas de esa manera, ¿no? Es decir, ¿qué debemos evitar? El contacto de frente, es decir, el beso de frente, una caricia de frente, eso sí, pero sí podemos ponernos de lado, sí podemos virar la cara y abrazarnos. Es decir, no olvidemos que sí podemos tener un contacto de todas maneras dentro de este alejamiento que nos ha hecho esta situación de lo del coronavirus. Jugar cartas, igual se puede jugar cartas, como decía un paciente mío hoy día en la mañana, enmochilado, es decir, como los borregos, ¿se acuerdan de los mochos? Puesto la mascarilla, así estoy andando, doctor. Bueno, igual puede jugar Rummy o puede jugar 40 enmochilado, ¿no? Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas, se puede tener reuniones por vía virtual para ver una película en conjunto, para evidentemente hacer otro tipo de actividades que creo que son absolutamente importantes. Y esta soledad que pueden tener los ancianos, en ciertas maneras o en ciertas formas pueden ser propiamente buscadas por ellos mismos o a su vez son forzadas, ¿no? Porque ante esta circunstancia, muchas personas a quienes sí les visitaban sus hijos y nietos se han visto con el aislamiento, pero existen otras a las cuales no tienen perro que les ladre.
que nadie les va a ver, que nadie les visita, y eso sí es complejo y difícil de hacer entender a esas personas que el anciano, la persona mayor, evidentemente necesita de la compañía. Y no dejo de olvidarme de una frase que me dijo alguna vez un paciente mío. Y dijo, vea doctor, cuando usted tiene 40 años y habla siempre de lo mismo, usted es un experto. Pero si tiene 80 años y habla siempre de lo mismo, es un viejo temático. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso? Simplemente una perspectiva, ¿no? Es decir, todos aquí somos expertos. Cuando tengamos 80 años, todos seremos temáticos. Entonces, pensemos en esa situación que, salvo que nos muramos antes, llegaremos a la edad de ser temáticos. No olvidemos que la persona, desde el punto de vista espiritual, la persona mayor, está ante esta circunstancia en una situación de una introspección, ¿no? Es decir, el aislamiento, creo que a todos, independientemente de nuestras edades, este aislamiento nos ha hecho recapacitar y pensar acerca de nuestra vida presente, de nuestra vida futura, qué queremos hacer, a dónde vamos a ir, cuál es nuestra posición y qué pensamos dentro de los próximos años o meses. Pero para el anciano, esa introspección va más allá, porque esa introspección va acompañada de una incertidumbre de decir realmente en dónde voy a estar en 6 meses, en 3 meses o en 4 meses. Entonces, no podemos olvidar que es un poco esa parte de que la evolución esta tecnológica, usaré así, nos ha hecho que el contacto cercano desaparezca. O sea, hoy día en la mañana había un mensaje que decía, si recibiera $1 por cada webinar al cual me han invitado en este periodo, ya sería millonario. Pero, ¿qué es lo que extrañamos hoy? Extrañamos el contacto cercano, el contacto de una mano en nuestra mano, un abrazo, una mirada a los ojos directamente, no a través de una pantalla, porque el Internet, por supuesto el Internet, me estoy refiriendo a la tecnología de la comunicación, nos ha hecho o nos ha permitido esta circunstancia de estar en contacto con los lejanos y alejarnos de los cercanos, que esa es una verdad. Entonces, esta situación ha hecho que perdamos un contacto físico que es absolutamente prioritario para las personas mayores. Y cuando alguien dice, los niños deberían visitar a los abuelos, hay 2 respuestas, ¿no? La una que a lo mejor Carola y Caterina van a decir, no deberían ir porque les pueden contagiar. Pero la otra de los abuelos es, por supuesto que deberían visitarlos. ¿Por qué? Con todas las precauciones del caso, sí, pero los abuelos son parte importantísima en la vida de los nietos y los nietos importantísimos en la vida de los abuelos. Entonces, esta situación del coronavirus nos ha llevado a plantearnos situaciones también más allá, ¿no? Dentro de los cuidados intensivos, decir, bueno, usted que tiene 65 años y diabetes y tenemos un muchacho de 20 años, le vamos a dejar en el respirador al muchacho de 20 años y no al de 60. Bien dijo Carola, no es que haya vidas que valgan más que otras, todas las vidas son igualmente valiosas. Más la pregunta y lo difícil es si el tener más camas de cuidados intensivos nos ayudará. Y no es así. Realmente lo que tenemos que hacer es afianzar un servicio de salud de atención primaria que pueda manejar a los pacientes en sus domicilios, ahí están la gran mayoría de personas que están enfermas, que pueda hacerles el acompañamiento y el seguimiento en los domicilios, porque los que llegan a los cuidados intensivos son la minoría. Por supuesto, es importantísimo tener cuidados intensivos adecuadamente equipados y con la capacitación, con las personas absolutamente capacitadas, pero no podemos desmerecer esos cuidados intensivos que están tratando de hacer, esa atención primaria que está tratando de hacer ese seguimiento de las personas que ya salieron del hospital. Cuando sale un paciente del hospital después de estar 30 o 20 días conectado a un respirador, ha perdido 20 o 30% de su masa muscular. Tendremos que decirle al doctor Fabián, ¿cómo hacemos para recuperarle a este paciente después de haber sucedido una situación de esas? Personas mayores que una semana que no se hayan levantado de la cama no pueden levantarse después. Entonces, es absolutamente prioritario tratar de evitar que las personas lleguen a los cuidados intensivos, porque ese sí es realmente una de las situaciones más graves a las cuales podemos llegar.
Entonces, esta era mi visión, en realidad, darle una situación de decirle, sí, debemos cuidar, pero tampoco podemos hacer esa exageración de decir, no, no, al viejito que ni le miren, ¿no? O como decía un profesor mío, frágil viejito no tocar. Si uno le empuja de un lado y se cae para el otro y le jala y se cae para el de más allá. Entonces, creo que las personas mayores merecen el respeto, merecen tener su autonomía también de tomar sus decisiones con los riesgos, que ellos tienen que estar conscientes de lo que sucede ante estas circunstancias, pero tampoco podemos caer, y aquí voy a discrepar un poquito con Carola, en el sentido de que si es que los niños de la China serán más, entre comillas, educaditos que los nuestros, o no serán, como dice la canción de Pink Floyd, otro ladrillo en la pared, en la cual, si es que recuerdan ese video, están caminando, ¿no? No necesitamos educación y van cayendo y van cayendo y van cayendo. ¿Por qué? Porque se convierten en seres no pensantes, se convierten en seres no deliberantes y en seres que tienen que estar parados a 1,5 metros de distancia y cuidado, te muevas, Juanito, que... Entonces, no podemos caer tampoco en esos estados totalitaristas en los cuales nos veamos limitados a no poder hacer nada dentro de nuestra autonomía y toma de decisiones, que creo que es absolutamente prioritario en estas circunstancias. Por supuesto, con el cuidado de los demás, con el respeto hacia los demás, pero no podemos convertirnos, simplemente caer, repito, en un estado totalitarista en el cual el Estado nos dice, salta, saltamos, siéntate, nos sentamos, sales, no sales. Tenemos que tener cuidado con eso porque podemos caer en un riesgo muy serio de estados totalitaristas, que es lo que sucede en muchos otros países. Eso era todo, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Espero las preguntas para poderlas contestar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Pedrito. Gracias por esa aclaratoria hacia cómo debemos tratar o recordar cómo tratar a nuestros adultos mayores. Lo que me llama la atención es que tanto Fabián como el doctor Pedro Martínez nos ha hecho clara esta solución, que ahora queremos hacer lo que no hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Esto me queda muy claro porque es una reflexión que los dos lo han lanzado. Ahora queremos ser deportistas innatos, salir a correr, y resulta que ahora también queremos ir a visitar a esa tía, abuela que no habíamos visto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y creo que esto nace de esa parte humana que tenemos, de ese miedo, de esa incertidumbre ante la muerte. No sabemos cómo vamos a llegar o cómo vamos a seguir a futuro. Entonces, muchas gracias por recordarnos realmente que somos seres sociales, seres empáticos y que también necesitamos de contacto para seguir en esto. Hemos tenido algunas preguntas para cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan. Vamos a empezar con la doctora Cedillo. Una de las preguntas, doctora, que nos hacen es, usted nos ha dicho que las mascarillas con válvula no nos protegen de la posibilidad de que el que las usa pueda contagiar a la persona que esté. ¿Se recomienda mezclar o añadir algo para proteger este tipo de contagio o prevenir o disminuirlo? Sí, gracias, doctora Gatti. En realidad, no deberían ser las prioritarias esas mascarillas, ¿sí? Justo en esta etapa de pandemia, ¿no? Pero de todas formas, si es que ya las tienen, ya el personal de salud o otras personas ya las adquirieron, pues sí, tendrían que tener por lo menos una mascarilla adicional sobre ella, ya sea una mascarilla quirúrgica en el caso pues, el ámbito hospitalario, y si no, al menos una mascarilla de tela sobre la misma para que igualmente filtre las gotitas respiratorias. Eso sería la recomendación. Perfecto. Ahora otra pregunta que nos han pedido hacerla es, tanto se habla de que ha existido abandono de los animales que teníamos en casa. ¿Qué tan cierto es o qué información tenemos si estos son portadores o son contagiadores? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bien, en realidad también es una lástima pues que se estén empezando a abandonar a los animales justamente por el miedo también de que sean los posibles nuevos contagiantes, ¿no? La verdad es que sí hay descritos casos de gatos que están contagiados con COVID-19, sí, también se hablaron de algunos perros también que encontraron ya muestras de los mismos, y hubo también en algún momento hablaban de un animal en el zoológico, un tigre, pues, que también estuvo contaminado. Bueno, o sea, esa es la posibilidad de que finalmente pues los animales pueden, los animales tanto domésticos como animales de un zoológico pueden llegar a contagiarse, ¿sí? Ahora, si es que después
ellos pueden volver a transmitir al ser humano la enfermedad como tal, realmente no hay para nada en este momento una claridad en ese aspecto, ¿sí? Lo que supimos igual es, no sabemos si directamente fue el ser humano que le transmitió, pues, vía respiratoria al animalito, o también, tipo, las superficies contaminadas podían haber sido las que un poco hicieron que el animal enferme, ¿sí? De todas formas, ya se vio esa vía de contagio, pero del animal doméstico, en este caso, pensar de que va a ser el contagiante nuevo, el portador, la verdad que no se tiene una claridad en eso y realmente no ameritaría en este aspecto de que hagamos medidas como abandonar a los animales, realmente sería una condición muy, muy mala para los animales en este momento también. También nos piden, Caro, que expliquemos o aclaremos por qué nuestros pacientes pediátricos hacen una fisiopatología o una enfermedad menos grave o menos mortal. Bien. Bueno, les cuento que aquí hay algunas teorías en realidad, sí, o sea, ojalá en este pandemia tuviéramos más certezas, pero lo que hay es más hipótesis sobre todo y que seguramente con el tiempo se van a tener un poquito más de claridades, pero lo que se cree es en realidad como que en algunas otras enfermedades también ha pasado de que los niños enferman menos gravemente que el adulto. Les pongo, por ejemplo, varicela, sí, al niño le da, bueno, un cuadro de varicela y no ha pasado cosa mayor. En el adulto como que tiene una respuesta mucho más grande, sí, la varicela inclusive lleva a hospitalización a veces en la persona más adulta, ¿sí? Ahora, lo que se cree por ahí es que probablemente tenga alguna relación que ver con que la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria como tal del paciente menor, sí, del niño como tal, todavía no está lo suficientemente, si ustedes quieren, desarrollada o como para responder de una forma tan brusca como lo hace en el adulto, ¿no? Obviamente sabemos que en el adulto tampoco es que todos responden de una mala manera, porque también hay personas que pasan asintomáticas, con sintomatología leve y no ha pasado cosa mayor, sí, pero un poquito en las personas un poquito más de edad también se ven las cadenas inflamatorias, pues en realidad que empiezan a hacer ese tipo de cascada y que obviamente terminan con complicaciones, ¿no? Pero se piensa eso, es una de las teorías, que el niño, o sea, no responde de una forma tan brusca por un sistema inmune, inclusive todavía inmaduro, que no está en esa posibilidad de responder con tanta fuerza. A un agente nuevo, diferente, como cuento, es una de las posibilidades, pero no hay algo categórico para saber todavía ciencia cierta. Y también creo que es importante saber que el paciente pediátrico no tiene todavía tan activados algunos receptores que necesita el virus para poder encasillarse y dar la enfermedad. Entonces, estos receptores se vuelven a activar más allá de la adolescencia, entonces es por eso que los niños tienen cierto rasgo o cierto tiempo de protección. Por esto también es importante. Ahora queremos retomar la actividad física con el doctor Fabián San Martín. Tenemos varias preguntas, ¿no? Empezaremos con una que acaban de poner, en el cual nos dice: el semáforo amarillo en el COE nos permite deportes de participación individual y algunos en conjunto como el tenis. Mi pregunta va dirigida, ya que a pesar de estar en una cancha sin techo, el espacio es más corto y dudo que desinfecten las paredes de vidrio. Quisiera escuchar la recomendación y la opinión sobre jugar con mascarilla. Sí, gracias a James por la pregunta. Está preguntando, haciendo una relación entre el tenis y el pádel. Entonces, pues sí. Primero, lamentablemente en el tenis se ha decidido jugar sin mascarilla porque como están distanciados, eso ocurriría, facilitaría que lo hagan sin mascarilla. Sin embargo, en el pádel hay un problema que es el espacio, ¿no? El espacio en el que está el contacto que existe de las secreciones con las paredes de vidrio. Yo recuerdo mucho, no he jugado pádel, pero he jugado un poco de racket, entonces allí también es los gritos, es, o sea, es la emoción del partido. Hay secreciones por todos lados, en el piso el sudor cae, o sea, cae de todo. Y lamentablemente es lo que yo digo, o sea, a mí me dicen que van a entrenar y van a parar cada 2 horas para hacer una desinfección de los escenarios deportivos. Y yo
discúlpenme que sea tan frontal como es característico en mí, pero de eso lo dudo. O sea, eso lo dudo. Si no lo limpian una vez al año, lo van a limpiar ahora cada 2 horas. O sea, eso no funciona así, no cruza por allí. Lo mismo que los gimnasios están pidiendo abrir y dicen que igual cada 45 minutos, cada hora, ellos van a satinizar el espacio y van a limpiarlo. O sea, limpiar tanto fierro es una locura, eso no va a pasar. Entonces, entonces apelamos a la responsabilidad de los usuarios, pues están endosando la responsabilidad a alguien que no está predispuesto para hacerlo. Entonces acá, para no alargarme, en el pádel yo diría que es un riesgo que van a correr, es un riesgo. Entonces, que tendrían que buscar ejercicios, actividades deportivas que ayuden a mantener la condición física, pues sí. Que puedan hacerlo en solitario, en dependencia del deporte, pues sí. Pero lo otro tengo mis dudas todavía. Yo no estoy muy abierto a este tipo de actividades al día de hoy. Perfecto, Fabián. Hay otra pregunta sobre retomar la actividad en bicicleta, porque estamos viendo que muchas de las personas nos empezamos a movilizar en bicicleta, ¿no? Entonces, creemos necesario saber si es normal irse al campo sin llevar ni siquiera una mascarilla, porque se supone que el riesgo de contagio se disminuye por el aire libre, pero si lo hacemos entre grupos de cuánto está indicado, cuál es la distancia, cuál es la velocidad y cuáles son las indicaciones y recomendaciones para esto. Sí, justamente, mira, Catarina, eso es lo que pasa, ¿no? La gente siempre nos pregunta a qué velocidad puedo ir. Yo les digo, pues es que la velocidad puedo yo como médico sé cómo hacerlo, sé cómo correlacionar la velocidad con la intensidad del ejercicio al que yo necesito que lo hagas. Lamentablemente, eso nace de las evaluaciones funcionales que nosotros realizamos. Y cuando les pregunto, bueno, le digo, ¿y a qué velocidad pretendes ir? Bueno, yo voy más o menos a 30, 35 kilómetros por hora en promedio. Le digo, ¿y eso qué intensidad tuya es de ejercicio? ¿Eso es al cuánto por ciento de la frecuencia cardíaca o al cuánto por ciento del VO2 máximo? No sé. Y entonces, esos 30 o 35 kilómetros por hora para una persona pueden ser el 50, el 60, el 70, el 80, el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la intensidad no es la adecuada, en principio. Entonces, yo lo que le diría más que existen mecanismos para controlar la intensidad de una manera teórica en dependencia de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, esto se puede hacer. Pero esa con la intensidad. Pero si nos vamos a la distancia, tenemos otro gran problema. En la distancia, nosotros el único estudio que tenemos es un estudio de simulación que se hizo en una universidad europea. Entonces, es una simulación. Y nos pone de manifiesto que son 20 metros de distancia. Entonces, la gente que hace ciclismo sabe que ir a rueda es lo más delicioso que hay. Entonces a todo el mundo le gusta ir a rueda. ¿Por qué? Porque tiene menos esfuerzo físico. Entonces, él va pegado. Cuando digo a rueda, van pegadas las ruedas. Entonces, va atrás, justo atrás. Entonces, ¿lleva 20 metros? La respuesta es no. Después de eso, cuando le decimos que vaya 20 metros atrás, porque es la única recomendación que tenemos al día de hoy, dice, no, para eso voy solo. Digo, y es que eso es lo que queremos, que vayas solo. No queremos que vayas en grupo. No pretendemos que lo hagas en grupo. No, es que me aburro. Pues entonces no vaya, quédese aburrido en la casa y busque hacer otras actividades en casa que le ayuden a mantener su sistema cardíaco, su sistema pulmonar funcionando a una intensidad moderada y ya está. Entonces la recomendación aquí es, si yo voy a salir, lo voy a hacer, primero, preferiblemente solo. Si voy con 2 o 3 personas, tiene que haber al menos, ya digo, desde la teoría, 20 metros de distancia al día de hoy. Todavía eso no nos queda claro. Y lo tercero, tal vez que falta es en la que dicen, bueno, y bicicleta, tengo que lavar todo. Pues, o sea, la bicicleta, quien hace ruta a sí mismos o montaña, sabe que tiene que lavarla. O sea, vamos, hay que lavarla. ¿Por qué? Porque llega toda enlodada, llega toda sucia, se toca lavarla y con mucho jabón, pues que hace falta si es que se puede. Pero en principio, la situación del uso de la bicicleta es que ella puede
ser reservorio, asimismo, de secreciones de las personas que están cerca. Entonces, durante un tiempo, yo creo que habrá que tener cuidado. Ahora, si dejo la bicicleta en el garaje y nadie más la toca, pues no le veo problema. Depende cada cuántos días vaya a salir. Pero otra cosa a la que me había olvidado es de decirles es el uso de la mascarilla en el deporte. ¿Cuántas veces te vas a tocar la cara porque estás sudando? Entonces, ¿cuántas veces tocamos elementos porque nos separan ellos y le sostienen la bicicleta al otro mientras la arregla porque se ponchó la llanta? Por cualquier cosa. Entonces, ese tipo de situaciones de hacer ejercicio fuera nos están exponiendo de mayor manera. Entonces, eso es lo que quiero decir. Mientras más veces salga en grupo, estoy cada vez más expuesto. Eso es todo. Perfecto. Fabián, hay otra pregunta con respecto a lo que está aconteciendo ahora en el Ecuador, ¿no? La erupción del volcán Sangay. Y entonces nos preguntan, respecto a la emisión de cenizas en contexto de COVID, ¿cuáles serían las recomendaciones de actividad física? Sí, la recomendación ahí es muy clara. No salir durante la exposición de la ceniza. O sea, no podemos salir porque obviamente nosotros en cada acto ventilatorio, en cada proceso inspiratorio, vamos a tomar aire ambiente y este va a venir con partículas de ceniza en las áreas en las que ha caído la ceniza. Todavía está presente en la carretera donde ha caído y pasan los otros carros, levantan toda esa estela. Entonces, no es recomendable. O sea, bajo ese concepto, bajo esa esencia, no recomendamos nosotros. Y me dicen, bueno, ¿y cuándo? No lo sé. El tiempo que terminen a sentarse o en limpiarse eso ya trasciende todo nuestro nivel de entendimiento, porque deberá pasar algunos días para que el viento y la lluvia se lo lleven, no lo sé. Pero no está recomendado al día de hoy. Restringimos la actividad deportiva justamente cuando hay caída de ceniza. Perfecto. Y una de las otras preguntas que nos hacen es, si ahora se sabe o se conoce el porcentaje de fibrosis pulmonar que deja esta enfermedad. Todavía no hay unas estadísticas que nosotros, los médicos del deporte, manejemos ya a ciencia cierta. No lo puedo decir, no puedo decir el porcentaje, pero sí puedo comentar un poco que más bien la Sociedad Española de Medicina del Deporte se ha preocupado mucho por la secuela que deja el COVID a nivel cardíaco, más que pulmonar. Imagínense. Entonces, obviamente, nosotros como médicos del deporte tenemos algo que se llama evaluación preparticipativa. Y esa evaluación preparticipativa nos permite a nosotros emitir un certificado que se llama el certificado de aptitud física. Entonces, nosotros hacemos toda la historia clínica deportiva, y hacemos exámenes. Y dentro de los exámenes pedimos siempre de rutina un electrocardiograma y hacemos análisis de gases ventilatorios ya después cuando queremos hacer otras cosas, o sea, dependiendo del nivel realmente. Pero, ¿qué quiero decir aquí? Que yo necesito saber qué tan sano estoy para realizar ejercicio. Entonces, si no estoy tan sano, si he pasado de un proceso, en este caso ya infeccioso, viral, pasado por la patología COVID, yo ya lo he pasado, entonces yo tengo que saber con qué secuelas me he quedado. Y tengo que obligatoriamente pasar por una evaluación preparticipativa. Y obligatoriamente vamos nosotros a enfocarnos mucho en el corazón, en el electrocardiograma, el ecocardiograma y una prueba de esfuerzo con electrocardiografía, en dependencia de las situaciones que vayamos encontrando con cada uno de los pacientes. Obviamente, si hacemos un test de esfuerzo con electrocardiografía, lo podemos hacer también con análisis de gases ventilatorios. Y allí vamos a conocer cuál es la capacidad ventilatoria de esta persona y vamos a ver qué nivel de afectación tuvo, siempre y cuando tengamos con qué contrastar. Porque esto, recordemos que es un análisis de gases ventilatorios dinámico, en esfuerzo físico. Lo otro, que es una espirometría forzada, bueno, es otra cosa. Entonces ahí solo me da los volúmenes ventilatorios. Pero si tengo una persona que ha hecho actividad física, va a tener mayores volúmenes ventilatorios. Entonces, ¿qué nivel de afectación voy a ver ahí? Probablemente ninguno,
o a lo mejor uno muy poco que sigue cayendo en la normalidad. Pero si yo le hago un análisis dinámico de gases ventilatorios en esfuerzo, entonces sí puedo determinar que ha disminuido su nivel. Pero puede ser por desentrenamiento, sí, pero hay ciertos indicadores que me permiten saber si hubo una menor nivel de asimilación de oxígeno. Entonces, la evaluación es fundamental en este caso. Perfecto. Y una última pregunta que hacen es, Fabián, ¿cuánto tiempo se recomienda hacer actividad física o ejercicio para esta famosa de mejorar el sistema inmunológico? A ver, primero tendríamos que empezar. Yo tengo a mi padre tiene 85 años, vive en un departamento en un tercer piso. Él todos los días sube y baja escaleras, todos los días, y lo hace las veces las veces que nosotros no queremos porque nos da pereza, él va. O sea, ¿qué te quiero decir? Que su nivel de actividad es muy bueno y camina todos los días una distancia más o menos, a él le gusta comprar un pan ahí en el centro de la ciudad que es muy emblemático, entonces él va desde más o menos el registro civil hasta allá caminando, compra el pan y regresa. Y quiere pan fresco, entonces, o sea, imagínate el nivel de actividad que él tiene. Entonces ahora, el confinado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces yo lo primero que le he dicho, pues primero, no quiero que estés acostado, quiero que estés caminando, haciendo cosas aquí. Y va, viene como una hormiguita. O sea, que estés caminando, va, viene de un lado. Por suerte tiene un departamento que es bastante amplio, no hay problema. Y sigue teniendo las escaleras a disposición. El único problema es que por esas escaleras suben otras personas. Entonces, agarrarse la baranda es un riesgo. Entonces, cuando le digo que salga un poco, le digo, tienes que lavarte las manos antes de tocar cualquier cosa. Tienen que esperar con la puerta abierta, llegas, te lavas bien las manos y solucionado el problema. Entonces, el nivel de actividad física de él no es el mismo que de antes. Sin embargo, él ha optado por hacer unas flexiones de brazos, que las conocemos como flexiones de pecho, ¿no? Entonces, ha optado por hacer, con 85 años, hace algunas, hace más que yo. entonces, tiene actividad física y tiene ejercicios de fuerza y ejercicios que comprometen su parte cardíaca y su parte pulmonar. Entonces, y él, puedo decirlo sin problema, porque aquí muchos son médicos y todo. Él tiene inclusive hasta un aneurisma. Entonces, fíjense cómo es la situación. O sea, la situación es un poco compleja, pero sin embargo, como es una actividad física, no tenemos mayor problema. Y eso lo mantiene bien de ánimos, con buen sueño, está durmiendo perfecto. O sea, no hay problema. Ahora, si yo quiero hacer ejercicio, porque yo ya estoy acostumbrado a hacer ejercicio, tengo que hacerlo a una intensidad leve a moderada. Y he dicho allí, la situación para medirlo fácilmente es, la actividad tiene que ser al punto que yo pueda seguir hablando, cantando, ese momento, yo sé que esa actividad es aeróbica. Ese es el punto. Ahora, si ya quiero ser más exacto, ya tendré que entrar a otro tipo de evaluaciones. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Doctor Pedro, tenemos algunas preguntas para usted. Nos preguntan, ¿es adecuado el uso de suplementos en el adulto mayor para disminuir el riesgo de infección? Es una muy buena pregunta aquella y voy a contestar de la siguiente forma. Primero, siempre y cuando eso no sea una afectación de la salud en otros lados. Me explico. Cuando yo era estudiante de medicina, uno de mis profesores de pediatría decía, no se pelee con la abuelita. Si la abuelita dice hay que ponerle una manillita roja en la mano izquierda de la guagua para evitar que lo ojeen, deje que le pongan la manillita. No le hace ningún mal, ¿no es cierto? Y culturalmente le puede hacer mucho bien. Es decir, desde el punto de vista científico, no existe una situación que pueda decir me va a subir las defensas. ¿Y qué pasa con el coronavirus? Como bien lo dice Fabián, el coronavirus ha sido considerado ya en los pocos meses que está un gran imitador. Es decir, nos ha hecho pensar de cómo empezó, a cómo va dándose en este momento la circunstancia, inclusive un cambio en las radiografías. Es decir, las tomografías que veíamos hace semanas, vamos viendo ahora las nuevas y ya es diferente de lo que era hace semanas. Ya no hay tanta fibrosis, ahora hay más neumonías, más localizadas como tales. Pues, caramba, cambió. Sí, cambió. Entonces, es un gran imitador. ¿Qué pasa con el coronavirus?
el 80-85% de las personas no van a tener una situación mayor, va a ser una situación que sea llevadera a nivel ambulatorio, y pues si es que usted me dice, yo he tomado uña de gato y por eso el coronavirus me dio de una menor intensidad, pues está bien, ¿no? No pasa nada, pero no existe una evidencia que diga al tomar uña de gato, peor el dióxido de cloro, peor otro tipo de situaciones, vayan a evitar. Es decir, como el coronavirus se comporta de esta manera, no es un blanco o negro. Es decir, no es que si es que yo tomo un mejorador de defensa, sí me curo, y si no lo tomo, no me curo. Es decir, yo puedo curarme usando medias verdes o puedo morirme utilizando medias verdes. Es decir, ¿cuál es la recomendación? Lo que bien lo ha dicho Fabián, un ejercicio moderado, evidentemente en estos momentos, mantener una función respiratoria adecuada, en el sentido de hacer ejercicios de respiración para mantener una mejor respiración, no estar acostado mucho tiempo, una alimentación saludable, legumbres, vegetales, granos, hortalizas, frutas, no dedicarnos mucho a la comida basura, pues es un poco la recomendación general que podríamos dar a todas las personas e igual a las personas mayores. Pero si alguien me dice, oiga, ¿puedo tomar uña de gato? Pues sí, tómela. O sea, no pasa nada. Y si con eso no me dio, pues qué bueno que no le haya dado. Si no le dio porque tomó agua de manzanilla, buenazo. Es decir, no me opongo a la situación cultural. Si es que alguien me dice, si es que pongo eucalipto en mi casa me va a ayudar, pues hágalo. Perfecto, muchas gracias, doctor Pedrito. Otra de las preguntas es, ¿qué recomendación deberían adoptar nuestras autoridades sanitarias en el sentido de proteger al adulto mayor en mediano y largo plazo? Vuelvo a hacer la pregunta primera, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora para proteger a los ancianos? Lo que ha desnudado en España principalmente, que es evidentemente por los antecedentes que tenemos nosotros, un país al cual seguimos mucho en redes sociales, en la literatura, en los periódicos, en los diarios, vemos la triste realidad de los asilos de ancianos, de los ancianatos, de los geriátricos, llámele como quiera, ¿no? Orfelinatos para viejos, porque también son huérfanos, ¿no? Entonces, el problema es que, repito, tenemos que hacernos la primera pregunta, así como, aunque sea una cuestión política, ¿qué hacemos cada uno de nosotros hacia la corrupción? Es decir, ¿qué hacemos cada uno de nosotros hacia los ancianos en el día a día? Esa sería la primera pregunta. Y las autoridades, evidentemente, ¿qué actitud tienen que tomar? Es un virus desconocido que aún no sabemos por dónde va exactamente. Entonces, las decisiones que se toman no siempre pueden ser las mejores en el momento en que se toman, pero esas son las que conocemos hoy. Por ejemplo, del aislamiento. Uno dice, sí, evidentemente es una gran cosa el aislamiento. ¿Y cuál va a ser el costo psicológico de depresión, de ansiedad, de una situación de pérdida que puede tener una persona a la cual, por ejemplo, se murió la hermana y no puede asistir al entierro? Es decir, entonces resulta que esa balanza bien sutil, porque si yo digo, sí, vaya al entierro y a la persona mayor luego le dé el coronavirus, después de eso dice, caramba, no debía haberle dicho que se vaya. Y se va al entierro y no le pasa nada, y dice, no pasó nada. Es decir, lamentablemente no tenemos una respuesta certera para aquello, pero para mí la situación sobre todo va por el lado de sí permitirles salir un poco hacia los parques, con las debidas medidas de distanciamiento social, permitirles que haya estas visitas, como digo, controladas con la mascarilla, de esa manera, pero tampoco podemos caer en un encierro, porque a la final recuerden una cuestión, ¿no? ¿Cuál es el castigo que nos dan las autoridades cuando cometemos un delito? Bueno, algunos, ¿no? Otros no tienen ningún castigo, pero ¿cuál es el castigo que podrían darnos a los que cometemos un delito? La pérdida de la libertad. Y hacemos eso con las personas mayores, ¿no? No, papá, no se mueva de aquí. Al viejito que ha estado acostumbrado a ir a comprar el pan, a hacer toda su caminata por todo lado, y decir, no, papá, ahora usted no mueva ni pata ni oreja, yo le voy a traer y le voy a dejar en la puerta. Entonces, tenerle a la persona mayor ahí como una estampita que esté simplemente ahí, sí, ahí está mi papá y mi abuelito, pero sin que tengan vida, no es sencillo contestar. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro. Creo que también ahí entran los consejos de cómo proteger la salud mental de nuestros adultos mayores, ¿no? También está ahí dentro de este contexto. Y bueno, yo creo que para finalizar hay una reflexión importante que nos hacen y claro, nos llaman a pensar en que
esta pandemia que nos ha vuelto tan irracionales en el utilizar de forma inadecuada un tipo de mascarilla, el utilizar inapropiadamente los guantes, porque ahora en ciertos locales nos obligan a mantenernos con guantes para poder ingresar, ¿no? Entonces es una serie de utilizaciones, de desinfecciones exageradas, inapropiadas, no aconsejadas. Entonces nos preguntan a cualquiera de los tres panelistas, ¿cuál es la vía para que se pueda generar en la comunidad una actuación lógica, sin el uso irracional de estas medidas exageradas de protección y una generación, sobre todo, que no piense en el desperdicio? Bueno, como yo soy el mayor, voy a empezar yo. Sí, para mí va por varios lados. Primero, lo que Carola mencionó mucho, ¿no? Las mascarillas, ¿cuáles mascarillas deberían utilizar y quién? No porque la vida de un médico valga más que la vida de otra persona, no, no por eso, sino porque resulta que la cantidad de mascarillas N95 de los equipos de protección son limitados a nivel del mundo. Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales debemos optimizar ese tipo de recursos. Y si es que nos enfermamos los médicos, ¿quién puede atender a las personas sanas, al resto de personas? Sí hay que tener esa precaución. Entonces, eso para mí va por un lado, en realidad, de decir, la optimización de los recursos creo que es absolutamente importante. Por otro lado, la situación de considerar que tenemos que tener el cuidado, porque esto de ver este rato los guantes botados en la calle, que son de caucho, ¿no? De látex, y cuánta contaminación producen eso, cuánta contaminación produce una mascarilla N95, a lo mejor Carola nos puede contestar eso, cuánta contaminación nos dan todo este tipo de desperdicios, ¿no? Lo de alcoholes y geles en las manos indiscriminadamente, lo de el uso indiscriminado de guantes en los sitios en los cuales no se deberían utilizar, que es una cuestión que por suerte ya va cambiando, igual con la voz de muchos médicos que nos hemos opuesto a esa situación. Esa sería mi aportación a esa pregunta. Bueno, Bien. muchas gracias, doctor Pedrito. Carito, te escuchamos, por supuesto. No iba a decir por ahí. Yo creo que, a ver, realmente como han comentado ya los panelistas, los colegas, esta pandemia ha desnudado muchas cosas malas que habían ya de antes, ¿no es cierto? Y una de esas también va por el tema de la educación sanitaria que tenemos a nivel de la comunidad, a nivel del país. Dense cuenta ustedes lo que significa a esta altura de la vida, o sea, tanto en niños, jóvenes y adultos, recién en este momento, porque hay pandemia, tenemos esta situación urgente de empezar a enseñarles a lavar las manos, cuando esto debería ser una situación que debería estar totalmente incorporada en la práctica diaria de las personas en general, pero recién ahora nos agarra el apuro de, bueno, las manos se lavan así en estos momentos, cuando sí, cuando no. Bueno, o sea, todo lo que no se conocía está bien, el uso de mascarilla no tenía por qué saber la comunidad, porque realmente no tenían por qué tener ese conocimiento previo sin tener a una pandemia antes. Bueno, eso estamos de acuerdo, pero hay muchas otras cosas básicas que nos dice pues realmente que la educación sanitaria no está siendo priorizada en ningún momento. Entonces, inclusive, lo que se piensa es que dentro de las mismas escuelas, por ejemplo, dentro de las mismas escuelas cuando todavía los niños están chiquitos y tienen ellos ahí el momento que incorporan los hábitos saludables, debería ser uno de los lugares donde empecemos a fomentar esta cuestión de educación sanitaria y también de educación o de conciencia ambiental. ¿Y por qué decimos conciencia ambiental? Porque lamentablemente, o sea, la gente con la desesperación y pánico que tiene frente a coronavirus, no importa, o sea, no está pensando directamente en qué contamino, no contamino, utilizo, me sirva, no importa, pero según yo me salvo. Cuando vamos a ver después que en la pospandemia podemos llegar a tener otras situaciones sumamente graves, como es casos de esta contaminación tan grave que va a llevar igualmente a una posibilidad de mayor calentamiento global, contaminación ambiental, y que esto tiene igualmente relación con zoonosis, con las enfermedades que saltan desde los animales, perdón, hacia el ser humano. Entonces, vamos a vivir de pandemia en pandemia si no empezamos a tener esa conciencia del cuidado ambiental y que, como decimos, desde los niños deberíamos ya estar enseñándoles a eso, por ejemplo, ¿sí? Igualmente, decía el doctor, hace un ratito el doctor Pedro, el uso irracional
adicional del alcohol en gel y además que se ha dicho de antibacteriales, o sea, estamos hablando de un virus y metieron a los antibacteriales directamente en la parte comercial y eso induce a la resistencia bacteriana, otra problemática grandísima que sabemos que vamos a enfrentar post pandemia. ¿Por qué? Porque adicionalmente la gente asustada y con los medios de comunicación que se prestaron a medicar a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Entonces, esto sirve, esto no sé qué, que la hidroxi, que por aquí dijeron una cantidad de nombres, y bueno, bienvenidos a la etapa de la resistencia bacteriana post-pandemia, o sea, donde estamos estallados y no tenemos antibióticos, salimos de una para entrar en otra. Entonces, realmente por eso es como que sumamente importante que la educación en este momento se refuerce muchísimo, pero pensando a largo plazo que debemos iniciar desde la niñez, hacer un proceso de formación que sea a lo largo de toda la vida, pues la educación sanitaria para no tener que agarrar a las corridas y a los apuros toda esta situación que estamos enfrentando ahora y que está haciendo que pase eso, que toda la gente utilice con o sin razón. Y nada más para comentar, pues algo de que decía el doctor Pedrito hace un momento, ¿no? Para que no se malinterprete por ahí, o sea, realmente en el caso este de que de los niños visiten o no a los abuelos, realmente pues crean que los niños están extrañando a los abuelitos y los abuelitos también a ellos y son parte fundamental de la vida, ¿no? Sino que por ahí un poquito es la reflexión de que estamos en un momento crucial de la pandemia, al menos aquí a nivel de Cuenca, en el momento en que están los contagios bastante avanzados y con este déficit de camas que realmente nos da ese temor de que no se llegue a atender a todo la persona que lo requiera. Entonces, por eso un poco necesitamos, pensaría yo, aceitar, si se puede decir así, el uso de todas las medidas de protección, incorporar adecuadamente para, pues obviamente, en un futuro cercano poder reactivar nuevamente este contacto con nuestras familias, con nuestros adultos mayores, porque sin duda la idea tampoco es abandonarles y dejarles a ellos que pasen esto de una manera sola, porque eso tampoco, la soledad también va a matarles a ellos, ¿no? Así que es eso nada más, pensar en esta situación de que por ahí tenemos que entrenarnos un poquito, tanto las personas grandes, los niños, los más chiquitos, sí, y también con respecto a eso que decía de los niños de la escuela, que ya en China, como están todos formaditos y todo, no sé qué, realmente no pensando en que esté una cosa bien, porque los niños deberían ser libres, o los niños deberían ser realmente lo que son, o sea, vienen al mundo para estar y ser felices, ¿no? Pero pues obviamente me refiero a que ellos por ahí inician clases sabiendo que tienen ese tipo de cultura de que van a poder mantener los distanciamientos, por ahí a nosotros nos va a tocar iniciar un poquito después, cuando esté un poco más controlada la situación, porque nuestros niños no son así, y en buena hora se podría decir, como dice el doctor Pedrito, por suerte no son así, de que son estructurados de esa forma. Así que eso nada más el comentario para aclarar esa situación. Perfecto, muchas gracias, Carito. Y creo que dentro del programa de ética de la Universidad de la SUAY, es importante para terminar, y esto va dirigido al doctor Pedro Martínez como partícipe de la maestría de bioética, ¿no? Todos estos nuevos paradigmas dentro del cuidado sanitario, todos estos cambios conductuales en aprender a vivir de una manera distinta. ¿Qué implicaciones de éticas y bioéticas tiene? ¿Se ven afectados los derechos humanos a la libertad? Gracias. Realmente fue un poco aquel comentario que hice en el sentido de que lamentablemente las libertades individuales se ven afectadas en beneficio de la comunidad. Es decir, hasta dónde llega mi libertad, hasta donde afecte la del otro, ¿no? Es decir, si yo estoy enfermo, no puedo contagiar a otra persona. Eso es absolutamente claro. Entonces, la situación es que mi autonomía de decir yo hago lo que me da la regalada gana, como decía algún político de ingrata recordación, pues no podemos hacer aquello. Es decir, desde el punto de vista de lo que en bioética podríamos llamar los principios, lo de autonomía, evidentemente se ve restringido cuando existe un bien mayor, que es el bien común de la sociedad. Entonces, no podemos ir en contra de ese bien común versus la autonomía de las personas. Mi preocupación va por el lado como cuando uno instala una nueva aplicación en su teléfono celular y dice, la linterna desea saber su ubicación todo el momento. ¿Y para qué diablos la linterna quiere saber mi ubicación todo momento? Es decir, perdemos esa libertad que es importantísima dentro del ser humano. Y eso yo creo que es absolutamente prioritario, el que no podemos caer en ese extremo de la pérdida de la libertad y dentro de un beneficio de la comunidad ante aquello. Luego, la parte que mencionó Carola, la parte, por ejemplo,
de la justicia y dentro de la justicia lo que significa el dar a cada persona lo que realmente es justo, ¿no? ¿Y qué significa aquello? El tener la oportunidad de que la persona que tiene 80 años y necesita un respirador, pues que tenga, que le den el respirador, si es una persona que aún podría vivir 10 años o 15 años más. ¿Por qué se le debería negar un respirador a una persona de 80 años y decirle vamos a dar a uno de 20? Independientemente de quién sea o lo que sea, eso va en contra de un principio de justicia, evidentemente. Y la justicia, lamentablemente, se relaciona muchísimo con una inequidad. Y la inequidad ha sido prácticamente una situación absolutamente proverbial en el país. Es decir, una inequidad en el sentido de que la calidad de la atención médica está en los hospitales de las grandes ciudades. Pero si usted se va a un pueblito infeliz de nuestra serranía, de nuestra costa, va a ver que la calidad de la atención ahí es absolutamente deficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno, los gobiernos en general, no han dado esa importancia hacia la equidad de la distribución de los recursos, de dar más a aquellos que tienen menos, porque al final medio que por ahí va la palabra equidad. Desde el punto de vista de la beneficencia, en el sentido de decir, debemos tratar de hacer siempre el bien y a la final los médicos tenemos siempre esa tendencia, ¿no? O sea, siempre buscamos hacer el bien, pero ese bien también muchas de las veces puede ser un dejar bien morir, es decir, el hacer que la persona mayor tenga una buena calidad de muerte, una muerte acompañada, una muerte rodeada de su familia y no, como lo dije en un principio, abandonado en un hospital y a lo mejor viendo a su familia a través de una pantalla de teléfono o de tablet para despedirse y darse el último adiós de aquella manera. Entonces, la bioética evidentemente se ve afectada en este tipo de circunstancias, pero sobre todo a mí me preocupa la pérdida de las libertades, que es algo que nos puede afectar muy seriamente. El micrófono, Katy. Gracias, doctor Pedrito, mil disculpas. Yo creo que con todas estas reflexiones y con todos estos cambios conductuales y adquisiciones, sobre todo de las recomendaciones que necesitamos dentro de una pandemia, mantener la bioética es lo más importante, ¿sí? Porque cada sociedad debe dotarse de valores que la definan y estas obviamente se plasmarán en el cumplimiento de estas normas, entre comillas, que permitan convivir, respetar y favorecer que esto sea pasajero, se prolongue o no. Muy buenas noches, realmente muchas gracias a cada uno de los panelistas. Gracias, doctor Juan Morales, por permitirnos este espacio a través de la universidad, del programa Ética UDA. Estaremos con ustedes, les daremos más invitaciones sobre los programas y las charlas que se vayan desarrollando. Gracias, Fabián, gracias, Caro, gracias, doctor Pedrito, y gracias a cada una de las personas que tuvo la amabilidad de soportarnos, creo yo. Pero también estamos dispuestos a seguir informando y a seguir educando. Muchas gracias y buenas noches con todos.